Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos con Javi Guerra, investigador y clínico más especializado también en hombro, en innovación de todo lo que es este cambio de paradigma también, incluyendo la tecnología como la realidad virtual, una tecnología bastante emergente, digamos, o que hoy se están encontrando muchas funciones que antes quizás no se tenían en cuenta en cuanto al dolor crónico. Bueno, eso nos detallará mucho más Javier. Bueno, primero agradecerte por el tiempo y por la disposición a acercarnos de esta información tan buena y que estás investigando a fondo. Presentarme rápidamente, soy Agustín, fisioterapeuta de Uruguay, muy enfocado en lo que es dolor musculoesquelético y bueno, apasionado por todo esto, la neurociencia y lo que es la innovación, tecnología y el abordaje centrado en la persona. Así que bueno, Javi, antes igual decirles que van a haber tiempo para preguntas. Y voy a enviarles ahí unos links de las charlas que tiene Javi en YouTube y los links de algunos artículos que ha publicado. Pues muchas gracias, Agustín, primero por la invitación y por la confianza de dejarme aquí compartir con todos los compañeros y compañeras sobre, bueno, este tema que evidentemente creo que me apasiona y me interesa mucho, por eso me he dedicado los últimos años pues tanto a investigación como a la parte de desarrollo y de acción, que ahora contaré un poquito más, pero bueno, es verdad que en los últimos años pues cada vez está emergiendo más, está captando más interés y bueno, yo la primera vez que lo probé a mí me pareció un absoluto antes y después de lo que es la práctica clínica y por eso pues fui poco a poco profundizando desde la parte de investigación y también desde la parte del uso clínico. Voy a compartir, a ver si se ve bien. Perfecto. Impecable. Vale. Bueno, pues para ir comenzando, pues eso, voy a hablar de realidad extendida. Es verdad que normalmente se habla del término realidad virtual, pero ahora, como explicaré, pues hablamos más de un término que se está acuñando ahora a nivel internacional, un poco de consenso, como realidad extendida, fundamentalmente en pacientes o en personas con dolor. Yo también estoy más interesado en dolor musculoesquelético y precisamente, pues sobre eso, pues más voy a intentar a ahondar tanto desde la evidencia científica, la cual es la ciencia que hay detrás a día de hoy, detrás de esta innovación tecnológica, como posibilidades a nivel de aplicación y un poco también algunas, bueno, pues algunas pautas, ¿no? Algunas pistas del futuro hacia dónde va también esta tecnología y sobre todo hacia dónde va su aplicación clínica. Me voy a presentar rápidamente. Yo soy fisioterapeuta, llevo más de 15 años trabajando en clínica, centrado en dolor musculoesquelético y también he trabajado en deporte de élite durante varios años. Actualmente soy profesor en la Universidad Fernando Pessoa, de aquí de Canarias. Dentro de mi formación, pues he hecho varios másteres en investigación y actualmente pues estoy haciendo mi tesis doctoral a través de la Universidad de Málaga y la Universidad de Maastricht en Países Bajos, centrado precisamente sobre dolor crónico de hombro, en este caso pues sobre dolor evocado por el movimiento y comportamiento de evitación en dolor crónico y uno de los estudios pues utiliza realidad virtual. Formó parte del grupo de investigación de clinimetría y desarrollo tecnológico en ejercicio terapéutico, CLIDET, de la Universidad de Valencia y pues he sido asesor científico técnico de innovación tecnológica en dolor en realidad virtual fundamentalmente durante varios años y actualmente pues formo parte también del grupo SETTEC de la unidad de la Sociedad Española de Dolor y bueno, pues básicamente pues siempre me he interesado mucho por esa parte de innovación tecnológica y sobre todo a nivel de cómo la podemos aplicar en pacientes con dolor musculoesquelético. Entonces siempre me gusta comenzar con todas las charlas de realidad virtual hablando de que la innovación no es el uso de nuevas técnicas o nuevas tecnologías o aparatos nuevos, ¿no?
La verdadera innovación consiste en encontrar nuevas soluciones a problemas existentes. Y a día de hoy sabemos que el dolor es un problema bastante importante a nivel mundial, donde pues, en los porcentajes de los estudios científicos hablan de en torno al 25% de la población global con un problema de dolor crónico, ¿no? Entonces, pues todos vamos a sufrir dolor en algún momento de nuestra vida y bueno, es un fenómeno asociado a la propia naturaleza humana. Entonces, pues básicamente la innovación es intentar encontrar mejores soluciones porque a mí personalmente el hecho de que haya un 25% de personas con dolor crónico lo que me indica es que quizás no estamos dando una respuesta lo más adecuada posible a las personas que sufren dolor, ¿no? Entonces, siempre me gusta empezar un poco con este pedacito de tráiler de una película que, si mal no recuerdo, es del año 2017, se llama Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg. Y bueno, para el que no lo hayan visto, se la recomiendo, pero es curioso cómo esta película hace aproximadamente 6 7 años era completamente ciencia ficción y sin embargo muchas de las cosas que aparecen son realidad a día de hoy. Hoy en día podemos conectarnos a través de un dispositivo montado en la cabeza. Ay, perdón, he sido yo. Con un dispositivo montado en la cabeza nos podemos conectar en un mundo totalmente virtual y conectarnos con gente de cualquier lado del mundo. Podemos, a través de tecnología áptica, sentir, como bien se ve ahora, sentir pues sensaciones que deberíamos vivir en el mundo virtual, pues las podemos vivir en el mundo actual y además pues podemos totalmente sentirnos identificados con un cuerpo virtual o un avatar virtual, ¿no? Entonces esto hace 7 años era ciencia ficción, a día de hoy es algo totalmente real. Entonces da un poco de vértigo el ver a qué velocidad se está moviendo esto, ¿no? Pero me gusta siempre pues empezar por esto porque nos habla un poco del interés que se ha ido formando en los últimos años pues, en toda esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad extendida y por qué nos puede interesar a los fisioterapeutas o a los profesionales de la salud, ¿no? Eh, pues la definición ha evolucionado en los últimos años fundamentalmente por el avance tecnológico, ¿no? Pues desde hace aproximadamente los últimos 5 años el despegue ha sido increíble y han salido un montón de actualizaciones de la tecnología, nuevos dispositivos, por lo tanto ha habido que cambiar un poco pues la terminología, ¿no? E intentar encontrar algo que abarque a todas estas tecnologías que incluyen o que forman parte de lo que conocemos con realidad extendida. Y esto incluye no solo a la realidad virtual, sino también a la realidad aumentada y la realidad mixta, que por ejemplo sabemos que la realidad mixta ahora pues, se ha hecho bastante famosa en el último año porque pues una empresa tan importante a nivel mundial como Apple pues ha creado un dispositivo fundamentalmente realidad mixta, donde vemos elementos virtuales mezclados con el mundo real. Entonces, pues debido a todo este avance tecnológico, pues se ha tenido que actualizar un poco el término para hacer referencia a todas las tecnologías. Y aquí es donde nos vamos a marcar, nos vamos a meternos tanto en una especie de continuo, ¿no? Una escala de grises, desde algo que se acerque mucho al mundo real, que en este caso, pues lo más cercano al mundo real es la realidad virtual no inmersiva a través de nuestras pantallas, de televisión, de ordenador, de los smartphones, a una realidad totalmente inmersiva, que algunos autores lo llaman pues parecida a Matrix, donde estamos en un mundo totalmente digital, que sería pues la realidad virtual totalmente inmersiva, ¿no? Y por en medio pues está esta realidad aumentada o esta realidad mixta. Esto va a depender un poco del tipo de dispositivo y el tipo de experiencia que queramos crear, ¿vale? A día de hoy en el campo del dolor, durante mucho tiempo pues, se ha utilizado fundamentalmente la realidad virtual no inmersiva, es algo que está bastante estudiado, se lleva utilizando bastante tiempo y en los últimos años pues, se ha ido pues, cada vez investigando más la realidad virtual totalmente inmersiva, ¿vale? A través de pues, estas gafas, ¿no? Estos dispositivos montados en la cabeza que es lo que nos va a permitir pues meternos, ¿no? Experimentar ese mundo totalmente virtual. Y en los últimos pues, año y medio, 2 años, pues ya han salido pues, más los dispositivos de realidad mixta que nos permiten bueno, pues, entremezclar elementos virtuales dentro de un entorno del mundo real.
Entonces, la realidad virtual, que es de lo que más voy a hablar hoy, pues se refiere a una experiencia simulada, y el término experiencia viene bastante al hilo del campo del dolor, con contenido multisensorial, tanto visual, auditivo, como podemos incorporar áptico, presentados intencionadamente al sentido del individuo para precisamente generar esa experiencia. Entonces, sabemos que la definición formal de dolor es una experiencia desagradable asociado a un daño real o potencial, con contenidos pues, sensoriales, cognitivos, emocionales, sociales, etc. Entonces, lo que nos dice en este campo es que la realidad virtual genera una experiencia que en este caso va a competir contra otra experiencia como puede ser el dolor. Y aunque parezca algo novedoso o emergente, como estaba hablando antes Agustín, es algo que convive con nosotros desde hace mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo utilizando pues, nuestros ordenadores, nuestros videojuegos, nuestros smartphones. Lo que pasa es que este era un tipo de realidad virtual no inmersiva. Desde que se han desarrollado los últimos años, o mejor dicho, desde que se han bajado los precios, cada vez son más accesibles los dispositivos de realidad virtual inmersiva, pues ha habido un creciente interés en este campo. ¿Vale? Entonces, pues hemos pasado de este tipo de dispositivo a el dispositivo que nos permite entrar en un mundo totalmente digital. ¿Y de qué depende un poco esto? Pues de varios aspectos que voy a nombrar un poco por encima, ¿vale? Lo primero va a ser el tipo de dispositivo que utilice. No es lo mismo utilizar, pues lo que hablábamos, ¿no? Mi smartphone que me va a permitir, pues, reproducir realidad aumentada o realidad virtual no inmersiva a mi dispositivo montado en la cabeza, que sería mi gafas, que es lo que me va a permitir, reproducir una realidad virtual totalmente inmersiva. Otros aspectos a tener en cuenta son los factores relacionados con la experiencia de usuario, es decir, qué va a presentar o qué contiene eso que le vamos a presentar a los pacientes o vamos a experimentar. Y eso, como todo, pues va a haber de mayor o menor calidad y hablaré un poquito sobre esto. Luego, el tipo de software, es decir, nosotros podemos tener la PlayStation, que sería el tipo de dispositivo, el hardware, pero luego necesitamos un software, un juego que nos permita utilizarlo, ¿no? Pues aquí es lo mismo, una cosa va a ser el dispositivo y otra cosa va a ser el software y vamos a tener diferentes tipos de software para poder aplicar. Luego vamos a tener que dosificar la intervención como cualquier otra estrategia de tratamiento en fisioterapia o en el campo de la salud. Necesitamos dosificar y programar dependiendo de las características de cada paciente. Y por último, y es muy importante, qué capacidad tiene de transferencia eso que vamos a pues presentar a través de la realidad virtual hacia el contexto o tarea que es significativo para la persona que estoy abordando. ¿Vale? Hay veces que nos va a interesar que sea un contexto lo más alejado posible de su realidad y hay veces que lo que nos va a interesar es todo lo contrario, acercarlo lo máximo posible al contexto y eso va a depender de la individualidad de cada paciente. Entonces, tipos de dispositivos comercialmente disponibles, pues desde la realidad virtual no inmersiva, como hemos hablado antes, de la Nintendo Wii, que creo que las hemos utilizado todos en algún momento, o nuestros smartphones o tablets, a dispositivos de realidad virtual semi-inmersiva, que estos son dos de los que están disponibles, que sería la Google Cardboard y el VR Box, ¿vale? Que aquí lo que vamos a hacer es introducir mi smartphone dentro de la gafa y me va a permitir reproducir pues, cierto contenido de realidad virtual, dándome una mayor sensación de presencia en este caso, ¿vale? Y por último vamos a tener los dispositivos totalmente inmersivos, donde pues las MetaQuest o las Pico o HTC son un poco las marcas más relevantes dentro del mercado, pero pues ya sabemos, por ejemplo, PlayStation ha sacado su dispositivo, recientemente lo sacó Apple y lo que sé es que en los próximos años, bueno, los próximos años no, en el próximo año parece ser que va a lanzar un dispositivo Samsung, Google, Lenovo, Huawei y me quedo otra marca por ahí. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues dos cosas. Lo primero es, si todas las grandes marcas a nivel internacional están invirtiendo en esta tecnología, significa que algo importante hay detrás. Y lo segundo es, la última vez que hubo una batalla de dispositivos de este calibre, inventaron, o sea, sacaron los smartwatch. Hace 10 años nadie pensaría ir con un reloj inteligente por la calle. A día de hoy es algo casi súper común.
15 años atrás ocurrió lo mismo con esto. Entonces, bueno, por perspectiva bayesiana, si ahora mismo todas las grandes marcas están peleándose por sacar su dispositivo, no nos extrañaría que el día de mañana a lo mejor sea algo que sea bastante más habitual de lo que nos parece a día de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, hay muchos dispositivos, los precios varían desde los 10 euros que puede costar una Google Cardboard a los 3.000 euros que vale a día de hoy pues las Apple Vision Pro, ¿vale? O sea, la horquilla de precios es bastante amplia. Por ejemplo, las Meta Quest 3S, que son pues ahora el dispositivo calidad-precio que yo a lo mejor recomendaría para alguien que quiere introducirse en el campo. Estamos hablando de que acá en España está en 330 euros o algo así, y es un dispositivo que tiene muy buena calidad. Tipo de software, hay diferentes tipos de software. El más utilizado, el más conocido son los Exergame, que son juegos diseñados como juegos, pero que se utilizan con fines de salud, ¿vale? Aquí pues podríamos hablar de muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, pero son juegos, no están diseñados para tratar pacientes, sino están diseñados para aspectos lúdicos. Luego están los Serious Games, que son software que están diseñados para la parte educativa o de entrenamiento. Se utiliza más en la parte más académica, más de la industria. Y por último están los VR Therapeutic Software, que sí son software que se han diseñado específicamente para el tratamiento de pacientes y con diferentes patologías. Y lo mismo, existen un montón de opciones, ¿vale? Aquí presento algunas, ¿vale? Eh, pues por ejemplo, como Exergame, pues está Enhance o Hand Physics Lab o Ready Player 22. Como Serious Game, pues hay un montón de aplicaciones de anatomía, hay mil cosas. Como Digital Therapeutics o VR Therapeutic Software, pues existen marcas como Dynamics, Kinexi, Realmetrics, existen diferentes marcas, ¿vale? Ahí, pues no me sé muy bien muchos aspectos, pero por ejemplo, sé que en Exergame los hay desde los 0 euros, o sea, hay aplicaciones que son gratis, hasta los 30, 40 euros. Y en los Digital Therapeutics, la verdad que llevo tiempo sin saber los precios ni los quiero saber. Así que no puedo darles mucha información ahí. Entonces, en base un poco a estos dos aspectos, pues podemos subclasificar la tecnología, ¿vale? Pues lo que vamos a hablar es de realidad virtual no inmersiva y un software, pues comercialmente disponible no específico, un Exergame, por ejemplo, o una realidad virtual totalmente inmersiva con un software específico, que en este caso sería el VR Therapeutic Software, ¿vale? Y por ahí podemos subclasificar, es decir, es ponerle nombre y apellido a la tecnología. No solo es, he usado realidad virtual, ¿no? Porque hay tantas opciones que es como decir, he usado ejercicio. Vale, hay mil maneras de hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio has hecho? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Este, por ejemplo, es una aplicación totalmente gratuita que te puedes descargar en tu smartphone, que es de realidad aumentada, que se llama Active Arcade y te permite pues, precisamente hacer juegos con pacientes de diferentes tipos de una manera bastante divertida y sencilla, ¿vale? Esto sería un ejemplo de realidad virtual no inmersiva, no específica. Entonces, los factores relacionados con la experiencia de usuario significa es qué contenido me va a presentar ese software, es decir, qué calidad, qué pequeños detalles tienen. Y existen diferentes aspectos. El más conocido es el de la distracción, es decir, es presentar un elemento que genere un foco externo del paciente y de esa manera redirigimos los aspectos atencionales o los recursos atencionales del paciente hacia ese elemento externo. La presencia es la capacidad que tiene mi sistema de realidad virtual de que yo me sienta dentro de ese mundo totalmente virtual, ¿vale? Que yo me sienta dentro de la realidad virtual. La interactividad es la capacidad que va a tener el software o el sistema de permitirme interactuar o bien con el entorno o bien con los diferentes elementos, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas típicas que todos hemos usado al inicio con la realidad virtual es ponerle las gafas al paciente en un entorno totalmente digital que el paciente lo único que puede hacer es ver el entorno y ya está. Eso sería una baja interactividad. Luego tendríamos la gamificación, que es utilizar elementos de gamificación para precisamente generar pues, ese aspecto motivacional, lúdico, más interesante en los pacientes.
Y por último es el Virtual Embodiment, que es la capacidad que va a tener el sistema de que yo me sienta que el avatar virtual es mi propio cuerpo. Es decir, cómo yo me voy a sentir identificado dentro de un avatar virtual, que luego veremos que esto también pues tiene cierta importancia. ¿Vale? Esto así como esto es uno de los artículos que nosotros hemos trabajado con Mar y con Guille y con Marta y bueno, presentamos cómo estos factores de la experiencia de usuario impactan en la magnitud del efecto hipoalgésico obtenido. Es decir, si solo utilizo distracción, voy a obtener una mejora en el dolor, pero si incorporo elementos, por ejemplo, como la gamificación, como la interactividad o como el embodiment, voy a obtener mayor efecto hipoalgésico. ¿Vale? Hicimos una revisión y vimos que efectivamente existe como una jerarquía o un aumento dependiendo de los elementos que utilicemos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son cosas a tener en cuenta. Entonces, esto era como una breve introducción a la tecnología, pero la parte más importante es esto, ¿para qué me sirve con los pacientes con dolor? ¿Por qué debería aplicarlo o por qué puedo aplicarlo en pacientes con dolor? ¿No? Pues ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Lo primero es que la realidad extendida ha aparecido como una opción no farmacológica muy interesante para la mejora del dolor, ¿vale? Para el alivio del dolor. Tanto que las dos revistas o dos de las revistas más importantes a nivel mundial en el campo del dolor han sacado números especiales hablando de la tecnología, Pain y Journal of Pain. Y en Estados Unidos, la Agencia Federal de Regulación del Medicamento, la FDA, ha aprobado la comercialización de los sistemas de realidad virtual para el tratamiento de pacientes con dolor crónico con la misma regulación que un fármaco, ¿vale? Entonces, esto pues ya nos da pistas de que realmente es algo que tiene bastante interés y que tiene un potencial. Sin embargo, a mí me gusta ser bastante cauteloso, bastante cuidadoso y tenemos que entender que existe una alta heterogeneidad dentro de los estudios de realidad virtual y no hay muchos estudios de alta calidad. Por lo tanto, si bien parece algo prometedor, tampoco podemos decir con total solidez que esto es algo revolucionario porque hace falta mejor calidad de los estudios para poderlo garantizar, ¿no? Pero efectivamente hay un interés creciente y cada vez están saliendo más estudios. Este artículo de este mismo año, pues lo que nos habla es de aquellas intervenciones no farmacológicas para alivio del dolor más interesantes y como vemos, dentro de otras muy interesantes como la terapia psicológica, la fisioterapia, las terapias de cuerpo y mente, la neuromodulación, pues aquí aparece la realidad extendida, ¿vale? Entonces bueno, se está impulsando como una de las opciones muy interesantes de mejora en los pacientes con dolor. Y aunque no hay muchos estudios de alta calidad, hay algunos que nos hacen ser también pues, moderadamente optimistas. Este estudio se publicó en el 2022, se hizo durante la pandemia y lo que vieron es que en un tratamiento domiciliario con realidad virtual en pacientes con dolor crónico lumbar se obtuvieron mejoras significativas en casi todas las variables de estudio y que además los tamaños del efecto eran moderados a grandes, cosa que esto es bastante interesante porque muy pocas estrategias o muy pocos tratamientos en pacientes con dolor crónico obtienen tamaños del efecto por encima de moderados, ¿vale? Y hubo mejora no solo en la intensidad del dolor, sino en la discapacidad, calidad de sueño, interferencia, bastantes cosas. Este estudio además hicieron un seguimiento a un año vista, que se publicó el siguiente año, y vieron que esas mejoras no solo se obtuvieron al final del tratamiento, sino se mantenían un año más tarde en comparación con el mismo tratamiento placebo, ¿vale? Se hizo una comparación con un placebo. Por lo tanto, parece ser, o sea, o tenemos ciertas pistas de que la realidad virtual pues, puede obtener mejoras significativas y además mantenerse en el tiempo, cosa que es bastante interesante. ¿Y cuáles son los efectos que nos dicen las revisiones sistemáticas, que son pues, la mayor calidad de evidencia científica a día de hoy? Pues que la realidad virtual o la realidad extendida nos permite pues, obtener ese efecto hipoalgésico, pero además nos permite obtener una mejora en la función, genera cambios neuroplásticos y cambios en factores cognitivos, mejora el afecto, el estado de ánimo, en este caso el afecto positivo, aumenta la autoeficacia. También tiene efectos positivos sobre factores psicológicos asociados al dolor, como el miedo al movimiento o el catastrofismo, y además aumenta la calidad de vida. Entonces, el efecto va más allá
solo del alivio del dolor, sino también mejora aspectos psicológicos y aspectos funcionales, cosa que también es bastante relevante. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Vale? O sea, ¿por qué la realidad virtual parece que mejora el dolor en las personas y además parece que también puede mejorar su capacidad funcional? Pues porque los efectos hipoalgésicos están mediados, como habíamos visto antes, es una experiencia que lo que vamos a hacer es modular otra experiencia. Pues parece estar mediado por las diferentes dimensiones de la experiencia de dolor, no solo por la sensorial discriminativa, sino también por esa parte motivacional afectiva, cognitivo-evaluativa y del comportamiento motor, ¿vale? Es decir, impacta sobre todas las dimensiones del comportamiento motor. Y esto fue un poco lo que nosotros inicialmente cuando empezamos a meternos en este campo, en este mundo, pues lo primero que yo me planteé es porque hay mucha evidencia científica sobre el uso de la realidad virtual en dolor agudo, ¿vale? Especialmente pues en procedimientos dolorosos, en cura de heridas, etc. Pero no había tanto sobre dolor crónico. Y era un poco el campo que a mí más me interesaba. Entonces, como lo que había hipótesis de por qué funcionaba la realidad virtual estaba casi todo dirigido a dolor agudo, pues nos hicimos un poco una composición de por qué podría funcionar en pacientes con dolor crónico y sacamos esta hipótesis. ¿Vale? La voy a explicar rápidamente. El que quiera profundizar, les recomiendo leerse el estudio, que es bastante denso porque la hipótesis está bastante sustentada, pero la realidad virtual lo que va a hacer es impactar sobre nuestros sentidos, ¿vale? Y generalmente va a generar a través de un proceso que se llama integración multisensorial esa creación de esa experiencia, ¿vale? Esto va a tener un impacto sobre la parte sensorial, pero también va a tener un impacto sobre la parte eh, de la ponderación, o mejor dicho, de la codificación de ese estímulo sensorial a través de una red que se llama la red de saliencia, que lo que nos va a decir es que si un estímulo es amenazante o positivo, o sea, o negativo, neutro, ni fu ni fa, o positivo, es decir, divertido, ¿vale? Entonces lo va a codificar a través de la valencia positiva, neutra o negativa en esta experiencia me gusta o no, ¿vale? Si mi sistema dice que no hay una valencia negativa, es decir, que no es amenazante, lo que va a crear o lo que va a entrar es en la autorrepresentación, ¿vale? Es decir, vamos a entrar en cómo yo me encuentro con respecto al mundo, que es lo que se conoce como el body embodiment, que va más allá de la imagen corporal, es cómo yo me represento con respecto al mundo, ¿vale? Y esto pues está relacionado con un sistema que es muy interesante, que es la red de modo por defecto, que es el cómo yo me siento. Y esto en los pacientes con dolor crónico es muy importante porque nos va a permitir modificar la autopercepción del propio paciente y aspectos como la fragilidad, la percepción de daño o el miedo al movimiento, pues están muy vinculados a la red por defecto. Cuando modificamos la información o la autorrepresentación, vamos a poder generar adaptaciones en el comportamiento motor o sensoriomotor, ¿vale? Mi cuerpo se va a adaptar diferente al entorno, ¿vale? Pues, por ejemplo, comportamientos de evitación, comportamientos de sobreprotección, etc. Pues voy a modificar porque me encuentro en un entorno seguro. Y esto pues me va a permitir generar un nuevo aprendizaje o un aprendizaje inhibitorio o por refuerzo. Si yo antes al hacer este movimiento me dolía o me sentía frágil o vulnerable, cuando yo soy capaz de hacer esto en un nuevo contexto de seguridad, me va a permitir sobreescribir, o mejor dicho, generar una nueva memoria asociada a ese movimiento. Y por ahí es por donde voy a empezar a cambiar ciertos patrones de aprendizaje. ¿Vale? Esto es una versión súper resumida, hay mucho más que explicar, pero bueno, para que nos entendamos. Y esto es un bucle, es decir, realmente no tiene principio ni final, todo está ocurriendo un poco a la vez, solo que lo explicamos por pasos porque sea más didáctico y más sencillo de entender. Pero al final, si yo genero un cambio, por ejemplo, en mi comportamiento motor, va a tener un impacto sobre mi autorrepresentación y sobre mi información sensorial, igual al contrario. ¿Vale? Pues esto es un poco el cómo a través de la realidad virtual somos capaces de modificar esto. ¿Y por qué esto es interesante? Porque sabemos que desde la percepción o desde la nocicepción hasta que experimentamos el dolor hay un montón de sistemas por en medio, ¿vale? Y por simplificarlo, la magnitud o la experiencia del dolor va a depender del equilibrio entre los mecanismos pronociceptivos, que es todo aquello que hace que suba la nocicepción, y los mecanismos antinociceptivos, que es todo aquello que hace que
se amortigua o que disminuya la nocicepción. ¿Vale? Hay un montón de sistemas por el medio que no me voy a poner a hablar de neurofisiología. ¿Vale? Pero básicamente lo que podemos hacer es que nuestro sistema, o por simplificarlo, nuestro sistema lo que va a hacer es como un sistema de pedales. Yo puedo acelerar más, que sería mi sistema pronociceptivo, donde ahí pues voy a mandar más información nociceptiva y por lo tanto mi sistema va a ser más sensible y va a haber mayor probabilidad de experimentar dolor, o puedo activar el freno, de manera que mi sistema va a frenar esa información nociceptiva y la probabilidad de experimentar dolor va a reducirse. ¿Vale? Entonces, del equilibrio de estas dos cosas va a depender un poco si experimento dolor o no y en qué magnitud voy a experimentar dolor. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes con dolor nociplástico, dolor crónico nociplástico, lo que les ocurre es que tienen aumentados los mecanismos pronociceptivos y disminuidos los mecanismos antinociceptivos. Es decir, son muy capaces de acelerar y les cuesta frenar. Por lo tanto, su coche va embalado todo el día. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista del tratamiento? Mejorar el sistema de modulación endógena, es decir, que el paciente sea capaz de generar alivio de su dolor, ¿vale? O reducir su nocicepción. Y es precisamente esa modulación endógena la que nos va a permitir o la que va a ser una diana terapéutica de la realidad extendida. Lo que queremos hacer es pues, que nuestros pacientes ah, pise menos el acelerador y pise un poquito más el freno, de manera que equilibraremos y por lo tanto la resultante va a ser pues menos dolor, básicamente. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Pues que se ha estudiado en tres perfiles de dolor fundamental. Dolor experimental, es decir, sujetos sanos a los que se le induce dolor experimentalmente. Dolor agudo, es decir, pacientes que, por ejemplo, pues cura de heridas, o sea, inyecciones, procedimientos dolorosos, incluso algún tipo de cirugía ambulatoria. Se ha estudiado la realidad virtual en estos pacientes y pacientes con dolor crónico, ¿vale? Todo aquel paciente o aquella persona que sufre dolor más de 3 meses. ¿Vale? Estos serían los tres perfiles. La mayoría de la evidencia hasta ahora estaba o, básicamente tanto en dolor agudo como en dolor inducido experimentalmente. Y no había tanta evidencia en el campo del dolor crónico. Afortunadamente en los últimos años esto pues, está aumentando mucho más la evidencia en pacientes con dolor crónico y cada vez pues tenemos más solidez, pero hace falta mucha más investigación. Esto porque hay muchas eh, de las narrativas que se han utilizado dentro del campo de realidad virtual que se siguen utilizando en base a estudios, por ejemplo, de dolor agudo y no es del todo correcto. Por ejemplo, cuando hablamos de distracción, pues casi todos los estudios basados en distracción han sido en dolor agudo, que tienen buenos resultados, pero también hay estudios que han demostrado que el efecto de la distracción es adecuado en dolor agudo y en el corto plazo, pero es poco efectivo en dolor crónico y en el medio largo plazo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque existen diferencias de respuesta según pues, el perfil individual de cada paciente. Va a depender del tipo de paciente, del tipo de patología, del tipo de intensidad de dolor, del fenotipo de dolor que tenga, del tipo de realidad virtual inmersiva y del tipo de realidad, del contenido que se había utilizado. Es decir, dentro del término se han mezclado un montón de cosas y por ahí es por donde muchas veces esa heterogeneidad de la que antes hablábamos pues realmente es el problema, ¿no? Que no hemos sabido diferenciar muy bien qué es lo idóneo para qué perfil de pacientes. Pero básicamente los efectos hipoalgésicos se han asociado a dos grandes categorías, la distracción y la neuroplasticidad, o bien cambios o sea, la redirección de recursos atencionales, o bien cambios en la actividad de nuestro sistema nervioso central. ¿Vale? Se han propuesto más mecanismos de acción, como por ejemplo pues, la regulación de la excitación del sistema nervioso autónomo, la influencia afectiva motivacional, la interacción empática, por ejemplo, en algunos experimentos que se han hecho donde pues, hay interacción entre pues, sujetos, pues hay esa interacción empática y lo que hemos dicho hasta ahora, neuroplasticidad y distracción. Sin embargo, nosotros hemos hecho ahora recientemente, que está pues en revisión este artículo, que lo que hemos visto es que hasta qué punto realmente estos dos efectos o estos dos mecanismos de la realidad virtual, pues podemos garantizar que existen. Y a día de hoy, pues no existen pruebas concluyentes
sobre que exista un mecanismo específico causal del fenómeno de la hipoalgesia en realidad virtual, ya que la mayoría de los estudios son fundamentalmente de carácter correlacional. La mayoría de estudios se han hecho en sujetos sanos con dolor experimentalmente inducido, no se han hecho seguimientos a largo plazo, han sido intervenciones generalmente una sola sesión. Entonces, bueno, la metodología utilizada en la mayoría de los estudios no nos permite pues, establecer de manera sólida pues, un mecanismo causal. ¿Vale? Pues parece ser que sí, que efectivamente la distracción, la neuroplasticidad y el sistema nervioso autónomo median en el efecto hipoalgésico, pero no podemos decir que es un mecanismo causal claro. ¿Y en quién lo puedo aplicar? Es decir, ¿qué pacientes con dolor pueden ser candidatos a la realidad extendida? Pues normalmente el primero que se nos viene a la cabeza es el paciente con miedo al movimiento, comportamiento de evitación, hipervigilante, que le cuesta moverse, que es, bueno, el paciente que siempre que nos viene uno hacia las consultas pensamos, y ahora acabo con este, ¿no? O sea, el que se nos suele resistir bastante. Y si bien ese es el primer paciente que yo también, para mí sería candidato a la hora de aplicar realidad virtual, hay muchos más perfiles de pacientes que son también candidatos. Lo que hemos hablado, dolor agudo está bastante estudiado, que es bastante efectivo, ¿vale? Por ejemplo, pues si tenemos que hacer ciertas maniobras que puedan ser dolorosas para el paciente, podríamos utilizar la realidad virtual como un tratamiento coadyuvante, ¿vale? O sea, hay un estudio muy interesante, no me acuerdo de quién, que lo que hacía era utilizar realidad virtual mientras hacía movilizaciones pasivas dolorosas en pacientes con rigidez articular y reducía el dolor y la rigidez durante la movilización. Nosotros hemos hecho un estudio recientemente de la utilización durante la aplicación de punción seca y reducía el dolor durante la intervención con punción seca y además el miedo a las agujas. ¿Vale? Hay muchas aplicaciones. Otros pacientes, por ejemplo, que también podrían ser candidatos, pues pacientes que tienen una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Pacientes que vienen con muy alterados, que eso sabemos que también influyen en el dolor, pues también pues, se ha visto que estrategias basadas en mindfulness con realidad virtual tiene buenos efectos, ¿vale? Pues tenemos diferentes opciones ahí. Y para mí la gran aplicación o el paciente o el por qué yo utilizaría esto en pacientes con dolor es porque sabemos que el ejercicio es el gold estándar en el manejo del paciente con dolor, pero la realidad que tenemos es que pocos pacientes se adhieren al ejercicio. Tenemos un problema. La mejor técnica que utilizamos, los pacientes no se adhieren. ¿Y por qué no se adhieren? Por tres motivos fundamentales. El primero es el dolor asociado al ejercicio. Sabemos que muchas veces los pacientes tienen dolor mientras hacen ejercicio o después del ejercicio. Segundo motivo importante, muchas veces no entiende que le estamos pidiendo. Mandamos muchos ejercicios que son eh, muy elaborados, muy específicos, muy interesantes desde el punto de vista de la biomecánica, fisiopatología, etc., pero el paciente no lo entiende. Todos hemos tenido pacientes que le hemos mandado para casa y cuando vienen la siguiente sesión o no los han hecho o cuando le pides que los hagan, los hacen mal. Esto es una realidad. Y el tercer motivo fundamental es porque los pacientes esperan una mejoría de los síntomas en el corto plazo. Y sabemos que el ejercicio no siempre obtiene mejorías en el corto plazo y que normalmente pues, los estudios nos dicen que a partir de la cuarta, sexta semana es cuando empiezan a producirse esas adaptaciones. Por lo tanto, tenemos tres grandes barreras para que los pacientes se adhieran al ejercicio. Y aquí es donde pues, la realidad virtual tiene un papel. ¿Por qué? Porque sabemos que reduce el dolor, porque sabemos que mejora la discapacidad, porque además vemos que aumenta la ganancia de rango de movimiento y porque además parece ser que aumenta la satisfacción y la diversión durante la ejecución del ejercicio. Por lo tanto, podemos a través de este medio mejorar o reducir algunas de las barreras que tenemos a día de hoy con el ejercicio terapéutico en pacientes con dolor. Y esto, pues efectivamente, parece ser que está también estudiado que la realidad virtual ayuda a aumentar la motivación, el afecto positivo, el disfrute y el compromiso durante el ejercicio, aunque una vez más tenemos limitaciones en la evidencia científica. Pero parece ser que utilizar esta estrategia como coayudante o con el ejercicio podría reducir esas barreras que tenemos, ¿vale? Y este estudio, por ejemplo, a mí me encanta. Este estudio de Dan Harvey. Dan es un investigador australiano del grupo de Lorimer Moseley
David Butler y Tasha Stanton del Neugroup y hizo un estudio hace un par de años en los que cogió a pacientes con dolor lumbar y los encarnó, los embodizó en pues diferentes avatares. Y lo que vieron, por ejemplo, es que en pacientes con dolor lumbar, cuando los embodizaban en el cuerpo de Hulk, de un superhéroe, pues no solo reducía el dolor, sino además disminuía su percepción de fragilidad y aumentaba su percepción de fuerza. Simplemente que el paciente con dolor lumbar se sintiera en el cuerpo de Hulk hacía que se encontrara, hizo que se encontraran mejor en comparación con otros avatares, ¿vale? Cosa que es bastante interesante. Simplemente el mero hecho de que tú te sientas en un cuerpo más fuerte hace que te sientas más fuerte, ¿vale? Este estudio de Dan es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues que la realidad virtual vamos a engañar, ¿vale? A nuestro sistema para sentirnos dentro de un cuerpo diferente que nos permita pues, relacionarnos diferente con el movimiento y con el contexto. Y aquí podemos crear pues, diferentes contextos para entrenar lo que queramos. Este fue un software que estuvimos desarrollando con Dynamics para entrenar, por ejemplo, pues, pacientes con dolor de hombro. Y lo que creamos fue una tarea de colocar pues, tazas en diferentes estanterías, ¿vale? Y lo que metimos también fue una tarea neurocognitiva. Tú tenías que pues poner la taza del color en el estante que se iluminaba y además mover los dos brazos. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente está haciendo esta tarea, llega un momento que no está pendiente de su dolor de hombro, sino está pendiente en cumplir la tarea. Y eso hace que permita pues, que reduzca el dolor y aumente su capacidad funcional. Entonces, lo importante es ponerle unas gafitas al paciente. No, eso ayuda, pero lo importante es saber tocar las teclas importantes. ¿Y cuáles son las teclas importantes dentro de esta tecnología? Lo primero es la adherencia y la diversión, hacer que la experiencia con el ejercicio y con el tratamiento sea más divertido. Eso aumenta la capacidad de adherencia del paciente y además la alianza terapéutica. Vamos a intentar generar pues, un aprendizaje por refuerzo y por extinción, es decir, generar asociaciones o memorias nuevas de movimiento que no estén vinculadas a la aparición del dolor. ¿Vale? Vamos a introducir un entorno enriquecido, es decir, el meterte en un entorno totalmente diferente con tareas, con esa parte de gamificación, te pueden meter en un entorno de ciencia ficción, te pueden meter en un entorno virtual, te pueden meter en casi que lo que tú quieras, pues va a ayudar mucho. Luego vamos a generar una acción dirigida a un objetivo. Es decir, le vamos a dar un reto a que la persona intente conseguir esa tarea. Vamos a meter esa parte pues motivacional, gamificada, que siempre ayuda mucho a los pacientes con dolor. Y para mí lo más importante es una estrategia basada en movimiento. La realidad virtual hace que el paciente se mueva y eso lo convierte en una estrategia que aumenta un plus con respecto a estrategias pasivas, otro tipo de intervenciones que muchas veces se han utilizado. ¿Vale? Entonces, estas son las teclas clave. Y existen un montón de diferentes software. Les voy a poner aquí pues, tres ejemplos para que vean algunas cosas. Este es el software de Dynamic, que fue el que yo ayudé a idear inicialmente. ¿Vale? Este es uno que hemos creado para pacientes con dolor de hombro y lo que metimos fue efectivamente un entorno pues, totalmente gamificado, muy enriquecido. De hecho, le llamamos Pandora. Y una tarea que precisamente lo que hace es aumentar el movimiento del hombro y además la capacidad de generar. Este es otro, uy, pero voy a un segundo, voy a bajar la música. Esta es otra aplicación que se llama Liminal, que aquí, por ejemplo, pues es un juego muy gamificado en el que pues tienes que disparar a diferentes drones que te van apareciendo, de manera que al final el paciente lo que estás todo el tiempo haciendo ejercicio de pues flexión y abducción de hombro, ¿no? Y esta tercera, que es Enhance, ahí se ha colgado un poco, pero básicamente es una tarea pues cognitiva donde el paciente tiene que ir colocando un puzzle, no se ve muy bien. Tiene que ir colocando un puzzle, ¿no? En un orden diferente, en un orden establecido y resolviendo un poco el puzzle. Entonces ahí, por ejemplo, pues estamos creando una tarea cognitiva de cambio atencional, etc. ¿Vale? Pues hay diferentes opciones. Lo que vemos es, eso es un entorno muy divertido y aunque aquí en la pantalla no se vea, se ve interesante, pero cuando tienes las gafas puestas, ya te digo yo que es totalmente otro mundo. Entonces existen diferentes opciones donde podemos incorporar pues estas teclas de las que hemos hablado hasta ahora, ¿no?
¿Y hacia dónde podemos ir con la realidad virtual ya para terminar? Pues aquí vamos a hacer un regreso al futuro, ¿vale? Y vamos a ver un poquito qué posibilidades tenemos. Pues a día de hoy las posibilidades es la combinación de estrategias, ¿vale? La realidad extendida a día de hoy pues se está investigando y se está desarrollando para que esté vinculada a wearables y biofeedback, es decir, puedas vincular elementos para poder obtener más información. Puedes utilizarlo con inteligencia artificial para que la propia inteligencia artificial, aparte de recoger datos, pues por ejemplo pueda hacer modificaciones en los entornos y adaptarlo más al paciente y a su progresión. Y también es importante a nivel telerehabilitación, ¿no? Lo que hablábamos antes de que se está investigando mucho como tratamiento domiciliario, porque sabemos que el tratamiento, mientras más precoz y más intensivo sea, mejores van a ser los resultados y el pronóstico. Entonces, la conjunción de estas herramientas tecnológicas es un poco la dirección de futuro hacia donde se está yendo. De hecho, este estudio me parece súper interesante porque lo que nos dice es que la actual medicina, la actual salud es un poco como en silos, ¿no? Cada uno tiene su especialidad y yo voy pues o a mi médico al traumatólogo o voy a mi médico del dolor o voy a mi médico de atención primaria o voy a mi fisio y cada uno tiene como su camino. Y en un futuro, pues como bien decía Agustín, el paciente estará en el centro y seremos los profesionales los que nos tendremos que mover alrededor. Es decir, empezar a generar ese abordaje transdisciplinar donde el paciente realmente esté en el centro, ¿vale? Y idealmente en un futuro, pues el paciente desde su casa, pues podremos obtener un montón de datos e incluso pues habrá un hospital virtual donde el paciente ni siquiera tenga que moverse para que haga muchas de las cosas que a día de hoy requieren de su salud, desde pues la obtención de datos y diagnósticos hasta el propio tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa unión de diferentes elementos, pues a día de hoy ya se está investigando con la inteligencia artificial, el desarrollo de dispositivos hápticos, el uso de sensores del movimiento y wearables, pues que te permitan pues medir datos fisiológicos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o el eye tracking, ¿no? El movimiento ocular que sabemos que pues, nos permite obtener información interesante. Pero como aplicación, ¿vale? Esto es un poco la línea de desarrollo que a día de hoy estamos un poco queriendo llevar hacia adelante, es que la realidad extendida no solo tiene un potencial hipoalgésico, es decir, no solo sirve para reducir el dolor, sino para mejorar dos cosas asociadas al dolor, especialmente en pacientes con dolor crónico. Alteraciones en la función cognitiva y alteraciones sensoriomotoras, alteraciones en el movimiento. Entonces, la realidad virtual a día de hoy lo que nos puede permitir es precisamente no solo dirigirnos al alivio del dolor, sino a la mejora de la capacidad funcional, tanto física como cognitiva. Y esta revisión sistemática esta revisión que tenemos ahora también en revisión, lo siento, están todos los papers ahora en revisión, está la cosa delicada, pues parece ser que existen pruebas prometedoras, aunque hay poca evidencia científica y la calidad, pues bueno, lo mismo, puede ser mejorable de que efectivamente la realidad virtual inmersiva podría ser útil en algunas alteraciones sensoriomotoras, ¿vale? En este caso, pues lo que hemos visto es mejora del rango de movimiento, mejora de la velocidad del movimiento y mejora en la imagen corporal, ¿vale? Pero hay muchas cosas que todavía se tienen que investigar. Y desde el punto de vista del entrenamiento neurocognitivo, pues parece ser que la realidad extendida puede ayudar a pacientes con dolor crónico a la mejora de la capacidad tensional, de la memoria y del aprendizaje y de las funciones ejecutivas, ¿vale? Aparte de la parte motora. Y con muchos pacientes, aproximadamente un 20% de pacientes con dolor crónico presentan alteraciones neurocognitivas. Importantes que eso condiciona mucho sus actividades de la vida diaria. Así que para terminar, mensajes para casa. La realidad extendida es una estrategia basada en evidencia. Hay evidencia suficiente como para decir que es una estrategia prometedora en el abordaje de pacientes con dolor musculoesquelético. Ha mostrado efectos positivos no solo en dolor, sino en discapacidad, estado de ánimo, miedo al movimiento y calidad de vida. Sin embargo, a día de hoy no sabemos muy bien los mecanismos por los cuales funciona, ¿vale? Hay hipótesis, pero no son del todo sólidos. Y en el futuro, pues debemos explorar el papel de la realidad extendida no solo en el alivio del dolor, sino sobre todo en la mejora funcional de los pacientes, que sabemos que esto es como el objetivo más importante que tenemos que marcarnos tanto en el comportamiento asociado al dolor
alteraciones neurocognitivas y sensoriomotoras. Y con esto, pues muchas gracias una vez más a todos. Muchas gracias, Agustín, por la invitación y ahora pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que me quieran hacer. Gracias, Javi. Buenísima, muy completa, muy completa. Se ve que hay mucho para hablar y seguir innovando desde ese lado, ¿no? Como igualmente, como decías, ¿no? Hay las formaciones que también haces y demás, en profundidad llevarían horas y horas. Sí, de Este, hecho, cuando hago las formaciones, una formación más o menos completa, estamos hablando de 15 horas. uf, y con práctica, con todo, ¿no? Sí, claro, comprender un poco pues no solo qué software utilizar, sino cómo dosificarlo, cómo identificar al paciente que es candidato, cómo una vez identificado saber qué tipo de contenido pues va a ser más útil, cómo además esto combinarlo con otras estrategias que utilizamos habitualmente, pues esto pues tiene bastante cosa detrás. Genial, genial. Bueno, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas en el chat o levantar la mano y les damos la opción. Si no, rompo el hielo con alguna. Tú tírale ahí. Dale. Bueno, justo ayer en el diplomado de acá de dolor crónico musculoesquelético organizado por la universidad, se hablaba justo de los roles de género y la influencia del sexo también en el umbral de dolor, ¿no? En estudios y demás, donde también comparando con animales, pero en humanos también, y la influencia del cómo a nivel biológico la testosterona, por ejemplo, en hombres, había en el condicionamiento del lugar, influía con una mayor intensidad de dolor y se podía llegar a correlacionar con eso. Entonces se me ocurre de cómo en la realidad virtual puede haber una influencia si lo utiliza un hombre o una mujer, o si tiene algo de relación en eso, de cómo, digo, si los estudios también son más enfocados en algún tipo de persona, o bueno, con respecto a eso. Pues yo personalmente, dentro del campo del dolor, no conozco muchos estudios que hayan visto o que hayan examinado si hay diferencias en la respuesta entre sexos, ¿vale? O sea, no conozco estudios. Sí he visto estudios que sí, fuera del campo del dolor, sí han investigado pues las diferencias que puede haber y, por ejemplo, sobre todo relacionado con el avatar virtual donde pues si yo quiero generar ese proceso de embodiment, que hemos visto que es bastante importante a la hora de conseguir efectos hipoalgésicos, pues que el que tú te sientas más identificado con tu avatar virtual va a ser muy importante y por ahí pues tener no solo un avatar de tu mismo sexo, sino en muchos casos, por ejemplo, de tu mismo piel, de tu misma raza, de tu misma constitución corporal, incluso que tú puedas personalizar la ropa y demás, impacta mucho en cómo tú te sientes de identificado con el avatar virtual y por ende pues seguramente tenga un impacto sobre el dolor. Y parece ser también que hay diferencias con respecto a la respuesta a los diferentes entornos. Por ejemplo, pues los hombres, como somos más competitivos y demás, pues suelen responder mejor a entornos pues, más gamificados, más de competitividad, más de ciencia ficción. Las mujeres parece ser que responden bastante mejor a entornos naturales, entornos que sean como, bueno, pues que generen una sensación más de bienestar y demás. Bueno, es algo interesante. Yo creo que sería muy interesante en el futuro poder investigar pues, si hay diferencias y qué factores son los que influyen en esas diferencias. Genial, aparte es un campo que está creciendo exponencialmente en el estudio del dolor, a nivel biológico, psicológico y social de los roles de género y el sexo. Bueno, ahí Sí. Tito Pampín, te habilitamos nomás. Hola, ¿se me escucha? Se Sí, Genial. escucha, hola. Tito. Sí, Hola, sí, ¿qué te tal, Javi? escuchamos. ¿Cómo estás, Javi? Agustín, hola. Muy bien. Bueno, un placer escucharte como siempre. Oye, mira una pregunta que te quería hacer. Era para ver si en alguno de los estudios que habéis hecho habéis comprobado la posible existencia de efectos adversos
un aumento de la intensidad del dolor, por, no sé, el tipo de estímulo que se puede aplicar durante la práctica con la realidad extendida, o digamos qué porcentaje de posibilidades puede haber de que una persona con dolor crónico pueda manifestar este tipo de efectos adversos a la hora de introducirse en un entorno virtual y tal vez realizar algún tipo de movimiento que pueda sobrepasar su umbral, ¿no? Aunque en ese momento no se dé cuenta de qué está sucediendo. Pues es muy buena pregunta. A nivel de investigación no hemos hecho nada. Te puedo contar cosas a nivel clínico y empírico que sí hemos visto, ¿vale? Mm. De hecho, a nivel de investigación, esta revisión que hemos hecho es una de las futuras líneas de investigación que proponemos, ¿no? El que se investigue la respuesta a los diferentes fenotipos de dolor dentro del dolor crónico, pues a diferentes eh, contenidos o propuestas de tareas, ¿no? Pero no se sabe, no se ha estudiado. Lo que yo sí he visto es, por ejemplo, perfiles con dolor crónico nociplástico que muchas veces suelen estar relacionados pues con hipersensibilidad a ciertos estímulos, luz, sonido, eh, hipersensibilidad sistémica, básicamente. No suelen responder muy bien a ciertos contenidos y puede inducir algún efecto adverso, que en este caso los efectos adversos normalmente de la realidad virtual suelen ser pues la aparición de la ciberenfermedad, que es el mareo, sensación de dolor de cabeza, que suele ser de carácter transitorio, pero sí parece ser que, o sea, yo lo que he visto es que a estos pacientes eso no les suele ir muy bien. Cuando les metes en entornos que son como con muchas luces, como muy brillantes, eh, o que la tarea es como muy movida, responden mal. Si les introduces en entornos pues, que son más naturales, donde las estrategias que tienen que hacer pues, son más, pues, pues más cuerpo-mente, respiratorias, alguna parte educativa, suelen ir bien. O sea, no suelen tener efectos adversos. Eh, Pacientes con dolor cervical, hemos visto algunos casos, sobre todo en pacientes con síndrome latigazo cervical, que puedan tener también asociados pues algunos síntomas, ¿no? Pues con trastornos oculomotores y demás, pues lo mismo. Si presentas algún tipo de tarea donde los objetos virtuales se muevan muy rápido o a lo mejor pues algún tipo de parpadeo y demás, suelen generar efectos adversos. De hecho, creo que está Ander por ahí. Seguro él está haciendo algún estudio en esa línea y por lo menos sé que es alguna de las cosas que se suele encontrar, ¿no? Que, pues, que en estos pacientes con dolor crónico cervical o incluso agudo, pues cuando les presentas estas tareas, pues tienen una mayor susceptibilidad de generar efectos adversos. De resto, pues no te puedo decir porque no hay muchos estudios que te pueda dar muchas referencias. En dolor neuropático hay algún estudio y lo mismo, si presentas tareas que requieran de mucho movimiento, puede generar algún pequeño adverso de aumento del dolor después, ¿vale? Por lo que todos hemos visto, ¿no? Pacientes con dolor neuropático inicialmente parece que no y luego genera este dolor refractario después del ejercicio. Como el paciente durante la exposición a realidad virtual no tiene tanto dolor y además otra de las cosas que suele ocurrir es que tiene menor percepción del tiempo, es decir, tú le metes 15 minutos de trabajo y para ellos han pasado 3, pues muchas veces pues nos pasamos de dosis, efectivamente. Entonces, bueno, otra de las cosas que tenemos que seguir investigando es cuáles son las dosimetrías dependiendo un poco del perfil. Pero bueno, estas son unas limitaciones que no solo ocurren en realidad virtual, sino en el ejercicio en general. Sí, claro. De hecho, otra de las preguntas, digamos, que se me planteaba es cómo se dosifica en cuanto al factor temporal, porque yo creo que debe ser bastante complicado una vez esta persona está introducida dentro de ese campo virtual, cómo poder discernir, ¿no? De hecho, como decías tú, si muchas veces no se enteran de qué sucede hasta después, cómo poder organizar, digamos, el trabajo de forma que esos efectos no se puedan manifestar o incluso avisarles, ¿no? Antes de empezar, que pueden experimentar este tipo de cuestiones y que es algo normal, esperable y que no significa que no haya sucedido algo malo, ¿no? Bueno, de hecho, esto es una de las cosas que hay que hacer sí o sí, esa parte de educación. La primera sesión es de familiarización, es decir, que el paciente aprenda a manejarse un poco dentro de la realidad virtual y ver si genera algún tipo de síntoma de efecto adverso, ¿vale? O sea, la primera sesión siempre es eso, ver que no responde de manera inadecuada y luego que se familiarice.
Y luego con respecto a los tiempos, a día de hoy lo que se recomienda es no pasar las 30 minutos de exposición, ¿vale? Eso es un poco la recomendación general. Se ha visto que el tiempo superior es a 30 minutos, pues aumenta la posibilidad de aparición de ciberenfermedad. Ahí depende. Luego, evidentemente, depende un poco de cada perfil, de cada aplicación y demás, pero yo generalmente intento no pasar esos tiempos. Y luego yo normalmente predefino el tiempo de trabajo. O sea, yo digo, oye, pues con este paciente voy a dedicarle 15 minutos de trabajo, 20 minutos de trabajo o 10 minutos de trabajo. O sea, es como, no espero a que el paciente me diga, oye, ya estoy cansado, es suficiente. Entonces, bueno, normalmente soy yo el que lo controla porque doy por hecho de que muchas veces pues el paciente pierde un poco el foco y no te va a avisar cuando aparezca el dolor o cuando se sienta fatigado. Claro. Y una cosa más, que tampoco quiero secuestrar aquí la entrevista. ¿Alguna vez te pasó trabajando con personas con realidad virtual que alguien te haya dicho durante el tratamiento, uy, este desafío no lo puedo hacer o estoy intentando colocar la taza en el estante de arriba y no soy capaz? Muchas veces. Muchas veces. De hecho, ahí tienes que medir un poco hasta qué punto es que no puede hacerlo y en qué momento empieza a generarle frustración. O sea, Ajá, la fina línea entre le tienes que poner un reto o le pones un reto que lo frustre, está ahí. Entonces, bueno, pues hay veces que cuando tú ves que no, pues simplemente es decirle, oye, mira, no pasa nada, vamos a seguir trabajando, vamos a cambiar de tarea, vamos a cambiar de tal y otro día lo probamos. Ah, pero es que es normal que hay veces que le ponemos retos a los pacientes que no son capaces de hacerlo. Bueno, pues no pasa nada. O sea, pero sí hay que controlar que no se frustren, porque muchas veces pasa. claro, claro. Muy bien, pues nada, muchas gracias Javi por toda tu sabiduría, por Muchas compartirla. gracias, Tito. Gracias Agustín, un saludo. Gracias, gracias por tremenda intervención. Con respecto a eso, justo se me ocurre que cómo puede influir también la expectativa, el estilo de vida, condición física de la persona también, ¿no? Puede tener alguna influencia en esas respuestas, digamos. En realidad virtual no está muy estudiado, pero lo que te decía, mi director de tesis es Roy Latush, que ha estudiado mucho sobre estrategias de representación del movimiento y, por ejemplo, pues en la observación de acciones o en la terapia espejo sí se ha visto que, por ejemplo, la condición, bueno, perdón, observación de acciones e imaginería motora, se ha visto que la condición física, la edad y algunos factores intrínsecos de la persona sí condiciona la aparición, pues, de mayor fatiga o mayores o efectos adversos en el uso de estas técnicas. Así que sí, yo creo que los pacientes que tengan mejor condición física generalmente responden mejor. Pacientes más jóvenes responden mejor a cuando le metemos pues tareas mucho más movidas. Con las personas mayores yo es con las que mayores alegrías he tenido con realidad virtual porque se lo pasan tan bien. O sea, son como niños pequeños cuando le pones las gafas. Pero sí es verdad que a lo mejor hay tareas que tienes que controlar y que no puedes utilizar con ellos, pero es ponerle las gafas y demás y se lo pasan increíblemente bien. Sí, ahí pues evidentemente por eso el primer paso y es el gran reto de esta estrategia, bueno, como casi todas, es la individualización. Impresionante. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, bueno, agradecerte, Javi, por justamente como dijo Tito, por tu sabiduría y traernos esta herramienta innovadora y abordaje activo tan actualizado. Así que bueno, damos por finalizado. Si querés algunas otras palabras, Javi, para cerrar o para motivar a acá los chicos, chicas que están viendo, en cuanto a seguir por estas líneas. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias una vez más por la invitación y por permitirme estar aquí, que de verdad es un placer compartir contigo y con todos los compañeros. Y como palabras, pues yo animaría a que exploraran pues, la posibilidad de esta tecnología por dos cosas que ya he dicho durante la charla. Lo primero es porque es una estrategia activa, basada en movimiento, que genera pues, la posibilidad de que el paciente tenga una experiencia positiva durante la ejecución del ejercicio y del tratamiento. Entonces creo que eso lo hace algo pues, lo suficientemente interesante como para por lo menos prestarle atención y probarlo. Y el segundo motivo es porque
es una tecnología que está creciendo. Entonces, probablemente en los próximos años esta tecnología siga mejorando. Si empezamos a entenderla, a conocerlo ahora, el día de mañana nos va a ser mucho más sencillo incorporarla. O sea, yo llevo metido en esto 5 años, sigo aprendiendo. Afortunadamente a día de hoy la manejo y la entiendo, pero me ha costado 5 años. Entonces, si el día de mañana cuando esto se ponga de moda quiero utilizarlo, probablemente me va a costar bastante tiempo. Eh, y creo que mientras antes desde la fisioterapia o desde la parte activa lo incorporemos, antes vamos a poder sacarle el mayor provecho posible. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos los presentes. Así que nada, quedamos, después les paso por donde subimos la charla y, y bueno, un saludo a todos y gracias de nuevo, Javi. Que anden Un bien. saludo. Chao. Hasta luego. Gracias.